Hola, soy Claudia Lagos Serrano, subsecretaria de Educación Parvularia, y quiero darles la más cordial bienvenida a La Educación que Queremos, un espacio de conversación y reflexión sobre los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema educativo chileno. Nuestro objetivo es dialogar sobre las políticas, programas e iniciativas que estamos impulsando desde el Ministerio de Educación, pero también escuchar a las comunidades educativas, a expertas e investigadores y a todas y todos quienes se comprometen para avanzar hacia una educación inclusiva, pertinente y de calidad en todos los niveles de la trayectoria educativa. Para el capítulo de hoy, en el contexto de los 160 años de la educación parvularia pública en Chile, tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la educadora de párvulos, académica y doctora en educación María Victoria Peralta, quien además es Premio Nacional de Ciencias de la Educación y una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la educación inicial en nuestro país. Desde su experiencia como educadora de aula, así como en distintos espacios y cargos de responsabilidad, hoy recibimos a quien también actualmente es la presidenta del directorio de Fundación Integra. Recientemente ha estrenado 160 años de la educación parvularia en Chile, sus inicios 1864. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Educación que Queremos. Bienvenidas y bienvenidos a La Educación que Queremos, un espacio donde conversaremos sobre los enormes desafíos que hoy enfrenta el sector educativo. En esta oportunidad me encuentro junto a María Victoria Peralta, nuestra Premio Nacional de Educación, con quien vamos a tener una grata conversación el día de hoy. Muchas gracias por su invitación, estimada subsecretaria. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, María Victoria, en primer lugar, quisiera que nos contaras un poco qué fue lo que te llevó a dedicar tu vida a la educación parvularia. ¿Quiere la respuesta de los 17, 18 años cuando entré a la carrera o la respuesta de ahora o una intermedia? Las dos sería bueno conocerlas. Claro, porque si tú le preguntas a una joven, y más aún una joven en mi etapa, que yo soy de los años 60 y fines de la década de los 60, y más con la condición que yo tenía, soy hija única, etcétera, mi respuesta era, y la que siguen diciendo muchas estudiantes, porque me gustan los niños y las niñas. Y me llamaba mucho la atención estos niños más pequeños que yo veía en el colegio donde asistía, ¿no? Y que me iba a meter siempre a las salas del jardín infantil. Algo había de ese estilo. Pero el primer día que yo puse mi pie en la Escuela de Educadoras de Párvulos de la Universidad de Chile, y había una mujer maravillosa que era la directora, ¿no? Doña Rebeca Soltanovich de Stein, y llegó con un atado de libros así de grandes, y los puso arriba del escritorio, y nos miró a todas, 90, que la mirábamos, así con cara de ¿qué será? Y dijo, ¿saben ustedes que han ingresado a la carrera más importante que tiene la sociedad chilena? Y todos quedamos así en un suspiro, como esperando el por qué. Así es, porque ustedes lo que hagan con los párvulos va a ser lo que va a ir construyendo la sociedad chilena y mejorándola a través del tiempo. Y eso quedó como impregnado aquí en el corazoncito para siempre, que obviamente que hoy día podríamos agregarle muchos más adjetivos, ¿no? Pero dejémoslo hasta ahí. Qué bien. Justamente en esa línea de esta relevancia que fuiste conociendo y construyendo, ¿qué te gustaría compartir con nuestra audiencia respecto a la relevancia que tiene la educación parvularia en la vida de las personas? Bueno, son tantas las investigaciones que hay actualmente sobre eso, pero yo quisiera que nos hablan de 1000 temas, ¿no? De formación de la personalidad, de desarrollo integral, muy importante todo el desarrollo, ¿no?, neuronal que se produce por lo que nos entregan las neurociencias, las conexiones que hay en esta etapa que no se producen de la nada, sino porque está en un ambiente enriquecido, donde pasan cosas interesantes. Pero yo hoy día, dada la situación en que estamos, el mundo, las sociedades del mundo y las infancias chilenas y de todas partes, yo estoy poniendo un énfasis muy importante en lo que es el rol que tienen los primeros 6 años de vida en favorecer el desarrollo humano
en su plenitud, casi. O sea, en esta etapa, los valores más ricos de lo que es ser humano, ¿no? Un ser confiado, generoso, abierto, sensible, curioso, ¿no? Creativo, se forma. Y eso es lo que uno necesita a lo largo de toda la vida, pero en un ambiente de desarrollo sostenible, porque no puede ser también yo me desarrollo humanamente y destruyo media humanidad para mi desarrollo, sino mis relaciones con los demás y, tan importante, mis relaciones con la naturaleza, que tenemos que cuidar esta tierra que es nuestra madre tierra. Y pensando un poco más en el contexto chileno, en el momento que hoy día estamos viviendo, María Victoria, ¿por qué dirías tú, pensando en las familias chilenas, nuestras familias, por qué es importante que los niños asistan al jardín infantil en Chile? Porque nuestras familias, ¿no?, están muy ocupadas, trabajan y tienen que hacerlo, obviamente. Sabemos que muchas familias las dirige una mujer, la mamá, un 60 y tanto, 70%. Entonces, este niño puede tener la abuelita, los hermanos mayores, y todos ellos ayudan, o puede tener un tío, etcétera. Pero sí necesita tener una educación más completa, ¿no? La del hogar siempre es insuperable, eso hay que decirlo. O sea, ustedes que nos están viendo tienen que tener eso muy claro. Pero con lo que se sabe hoy día, podemos hacer mucho más por el bienestar del niño, por desarrollar sus potencialidades y por lo que significa que son las nuevas generaciones de chilenos, los que van a construir el Chile de hoy y de mañana. Qué interesante, María Victoria. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos en un momento con la educación que queremos. La educación que queremos. Bueno, estamos retomando después de la pausa nuestra interesante conversación con María Victoria Peralta, nuestra Premio Nacional de Educación, además académica de la Universidad Central, presidenta actualmente de la Fundación Integra, quien nos contaba acerca de sus motivaciones por la educación parvularia, por estudiar la carrera y los principales desafíos que ella identifica en nuestro nivel. Me gustaría, María Victoria, que pudiéramos ahora conversar acerca de este importante hito que tú has desarrollado en este último tiempo, que es la investigación acerca de los 160 años de la educación parvularia pública en Chile y que se ha traducido en este libro que tenemos acá, que da cuenta de este estudio. Me gustaría que nos contaras un poquito la cocina de esta investigación y también cuáles han sido sus principales hallazgos que te parezca relevante compartir. Bueno, no es fácil hacer investigación en educación, porque sobre todo cuando tú te vas a referir al siglo pasado, ¿no?, donde han desaparecido las personas, las fuentes en su gran mayoría. Pero la maravilla de investigar es que tú descubres cosas nuevas, ¿no? Y nosotros antes decíamos en educación parvularia que la educación parvularia pública, que es la que representamos las dos en este caso, ¿cierto?, había nacido a comienzos del siglo XX. Pero en este trabajo de indagación yo encontré antecedentes que en el siglo XIX ya estaban funcionando unas primeras escuelas de párvulos, como le llamaban en esa época, ¿no? Y se desarrollaron las primeras en Santiago, y lo bonito de esto es que con ellos, mucha gente que piensa que la educación parvularia es muy nueva, la mayoría a ti te tiene que haber pasado, ¿no?, que dice, pero si es tan nueva. O sea, digo, llevamos 160 años de experiencia y conocimiento, porque junto con el trabajar con los niños, obviamente que antes era mucho más, si queremos decir, simple, no tenían todo el conocimiento que tenemos ahora, ¿no?, pero se fue construyendo conocimiento en Chile. Así que por eso Chile también es una, vamos a decir, no me gustan las palabras modelo, porque cada uno sigue su trayectoria, pero se reconoce el desarrollo de la educación parvularia chilena, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial. Y eso es producto de miles de educadores, educadoras, familias, niños que han participado en estos 160 en todos los escenarios de este largo y variado Chile, en todas las culturas, haciendo que los niños pequeños tengan una mejor formación en esta etapa tan delicada, pero llena de oportunidades como son los párvulos. Y en esa misma línea, ¿cuál dirías tú que es el principal aporte que este libro hace, que esta investigación hace a las futuras generaciones de educadoras y educadores de párvulos?
Primero yo diría las alianzas que se forman, ¿no? Nadie logra, y tú muy bien como su secretaria, puedes saber mover una política, mover una acción, si no hay un conjunto de instituciones, de personas, ¿no? Aquí se movieron como en todo, ¿no? Distintas instituciones, el Estado de Chile, ¿no? El Departamento de Santiago, como se llamaba en esa época a la municipalidad, ¿no? Se movieron congregaciones religiosas, las Hijas de la Caridad, algo que descubrimos y nos asombró a todos, que la primera directora era una religiosa muy culta y que sabía miles de cosas. Y ella dirigió la primera escuela de párvulo en Chile, con 2 maestras chilenas, ¿no? Doña Carmen Torres y doña Emilia Nadén, que se habían formado en la Escuela Normal de Preceptora. Entonces, esta construcción, y ellos trabajaron con un método francés de esa época, pero fíjense que a pesar que estamos hablando de 1864, hay 2 elementos que pusieron a trabajar desde ese momento. El juego y trabajar con, le llamaban la lección de cosas, es decir, partir de objetos concretos, reales y significativos en torno a los cuales se desarrollaba la enseñanza. Así que con eso ya la educación parvularia nació con algunos de los pilares que hemos seguido, continuado, ¿cierto?, que creciendo, pero que son el ABC de este nivel educativo, ¿no? Así que son 160 años de mucho conocimiento y experiencia. Y en esa orientación, ¿cómo dirías tú que ha ido cambiando, si es que ha ido cambiando, la concepción de niño o de infancia existente? Bueno, antes quizás había una concepción mucho más centrada en los niños con que se empezó a trabajar. El niño de la zona central, el niño urbano, el niño sí de sectores vulnerables, porque estas escuelas de párvulos que estoy hablando trabajaron con los niños más vulnerables que existían en ese Chile, ¿no? Y eso es interesante, esta preocupación del Estado chileno. Pero después yo diría que se ha ido enriqueciendo en una visión mucho más completa de lo que es el desarrollo infantil, pero también de la diversidad cultural, ¿no? Y de todo tipo que tiene el ser humano y por tanto que tienen los niños y las niñas, ¿no? El reconocimiento de los niños y sus culturas y niñas, por ejemplo, los pueblos originarios, que ha sido más bien, surgió desde el torno de la ley indígena, ya en el gobierno de don Patricio Elwes. Últimamente, reconocimiento de los niños y familias afrodescendientes, por ejemplo, ¿no?, de los niños migrantes, de los niños con distintas necesidades, con niños diversidades en todos los aspectos. O sea, hoy día son las infancias, ¿no?, las niñeces, por eso mismo. ¿Y cuál dirías tú que son los principales desafíos para seguir avanzando en esta materia? A ver, a mí me gustaría, vamos a ser como los sueños, ¿no?, que la familia aproveche un poco esta ganancia que ha ido de bajar a 40 horas, que está empezando a funcionar, ¿no?, en algunas instituciones ya, para tener más tiempo para los niños, ¿no?, y las niñas. Porque el amor es el ingrediente fundamental para que un niño crezca. Y para eso tiene que haber una familia que dedica tiempo, que dedica, ¿cierto?, su salida y sale con el niño al parque, a la plaza, al museo, ¿no?, que regalonea niños, que hace preguntas interesantes, que baila con él, que canta con él. Y eso, haciéndolo la familia, para el niño tiene pero un valor importantísimo. Entonces, me encantaría que esta familia y la sociedad y las instituciones que contratan, ¿cierto?, a todos los chilenos, fueran dando más espacios para que se puedan ir dando esta mayor relación entre los niños, sobre todo pequeños, ¿no?, y su familia. Que la sociedad entera entendiera que lo que se juega en estos primeros 6 años de vida es clave para la formación de lo que decíamos hace un rato, una formación más humana, ¿no?, más sensible, más plena, ¿no?, que conduzca a un bienestar, que nos saque de esta cosa competitiva, de este ámbito un poco egocéntrico en uno, ¿no?, y nos pone en un mundo más solidario. Nos preocupa las plantitas, nos preocupa el aire que tenemos, que no haya mucho ruido, nos preocupa nuestro barrio, que esté limpio, que el señor que está en la esquina, ¿cierto?, no bote las cosas en el suelo. Sí, tenemos tanto que hacer por nuestras sociedades, ¿no?, tanto que hacer por los demás, y para que en primer lugar los niños sean felices. Entonces, más tiempo, más amor, ¿no?, más espacios para ellos también, más plazas y más parques
por ahí va la cosa. Bueno, como subsecretaria de Educación Parvularia, María Victoria, no puedo dejar de preguntarte cuáles han sido, en tu opinión, los cambios más significativos en las políticas educativas para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, creo que en estos 160 años, obviamente, todos aportar, ¿no? Voy a decir nada más los últimos cambios. O sea, si no hubiera habido una ley de Junta de Jardín Infantil en 1970, que se instaló un concepto de jardín infantil, que se instaló un concepto de qué es la educación parvularia, ya legalmente y con mucha fuerza, ¿no? Bueno, no habrían venido muchos de los temas que después se desarrollaron. Tendríamos que decir también muy importante la creación de las primeras bases curriculares, que es el currículo con que nosotros trabajamos. Le explicamos ahí a la mamá, al papá, ¿no? La educadora tiene un gran documento de apoyo referente que es para todos los niños, pero con flexibilidad. Y ese currículo que se hizo en el año 2002 dio la visión mucho más rica de este niño que decíamos de hoy, del siglo XXI, que le preocupa todo, desde el fondo del mar hasta el espacio, desde los dinosaurios hasta la hormiguita que está ahí al lado suyo, ¿no? De un niño curioso, ¿no? De un niño investigador también. Pero después de ahí han venido un conjunto de iniciativas, de leyes, ¿no? Yo diría muy importante fue la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que ya se están cumpliendo 10 años, ¿no? De aquello, porque este es un sistema muy grande, ¿no? Con muchas instituciones, y obviamente todo esto y todavía hay que coordinar, organizar los recursos. O sea, hay una enorme tarea ahí, ¿cierto?, de ir homologando para que sea la equidad un principio cada vez más fuerte para todos. Y dentro de eso, bueno, tantas cosas, el reconocimiento oficial de los establecimientos de educación parvularia, que antes sucedían algunos accidentes, ¿no?, por falta de condiciones tremendos. Eso, el derecho casi al cuidado a la vida, ¿no? Lo hemos tenido. Y de ahí en adelante, bueno, tantas cosas que pasaron con la pandemia al volver, el reactivar la educación, fue un trabajo difícil, ¿no? Porque todos teníamos miedo. Y tuvimos que aprender, grandes y chicos, a volver a confiar en esta sociedad, a salir, y la alegría del encuentro con otros. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa nuevamente para poder seguir conversando con María Victoria. La educación que queremos. Hemos vuelto de la pausa para esta interesante conversación con María Victoria Peralta, nuestra Premio Nacional de Educación. Nos encontramos en la hermosa biblioteca del Mineduc para seguir conversando, María Victoria. Yo quisiera preguntarte por algo que también a mí me toca vivir muchas veces en otros lugares, cuando uno va a otros países o se encuentra con otros espacios de educación parvularia a nivel latinoamericano, que siempre Chile es mencionado y es reconocido como un referente latinoamericano en la educación inicial. ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué crees que existe esa valoración de nuestro país y de nuestro quehacer en este nivel? Claro que sí. O sea, uno, por la institucionalidad que tenemos, ¿no?, que fue bastante pionera en América Latina, por la formación profesional universitaria y técnica de quienes trabajamos en este nivel, y también por toda la legislación. Pero yo me quiero aprovechar, estimada subsecretaria, de algo. Yo creo que más que yo cuente en qué estamos en la legislación, usted es actora número uno en eso y la vive ahí defendiendo las diferentes leyes. Así que, ¿por qué no nos cuenta en qué estamos ahora, que esto va a tener una enorme incidencia en los próximos años? Bueno, la verdad es que es bien importante hablar de que efectivamente para poder seguir avanzando en las grandes transformaciones que ha tenido la educación parvularia a lo largo del tiempo, hay que seguir generando condiciones para que eso ocurra. La manera de hacerlo desde el Estado es generando políticas, ¿verdad? Políticas públicas que permitan avanzar en esas transformaciones, y para eso existen, entre otras cosas, los proyectos de ley. Actualmente nos encontramos avanzando en un proyecto muy importante para nuestro nivel, que es el proyecto de modernización para la educación parvularia, que es bien relevante porque es un proyecto que dota al sistema de diversas herramientas para poder
seguir desarrollando una mejor gestión de los procesos educativos, mejorando ciertas condiciones y ciertas formas de funcionar que históricamente ha tenido nuestro nivel. Usted habló hace un rato de la fragmentación que existe, de la diferencia en las distintas instituciones, de la importancia de la gobernanza, y este proyecto justamente avanza en esa perspectiva. Por ejemplo, en temas tan relevantes como el reconocimiento oficial de los jardines infantiles y salas cunas, que es un estándar de calidad que deben tener todos nuestros jardines para que nuestros niños puedan aprender y desarrollarse en ellos. También todo lo que tiene que ver con la adecuada gestión de la información con la que contamos en educación parvularia para poder determinar la cantidad de vacantes, la cobertura existente, en qué medida avanzan o no las listas de espera. ¿La puedo interrumpir yo? Claro, claro. Un papá, una mamá que ahora quiere poner a sus niños en el jardín infantil, porque es época, ¿no? Así es. ¿Cómo va a mejorar todo esto en lo que ha sido anteriormente? Va a mejorar. En manera concreta. Exactamente, va a mejorar por un sentido de eficiencia, porque efectivamente vamos a tener primero un registro centralizado de toda la oferta existente, que a lo mejor eso parece algo muy banal, pero hoy día no existe. Hoy día no tenemos centralizada la información respecto de las vacantes, las matrículas y cómo está funcionando nuestro sistema. Este proyecto de ley va a permitir que eso ocurra. Vamos a poder ir ordenando, despejando lugares, liberando cupos de manera de ordenar de mejor forma la disponibilidad de matrículas para que los niños y niñas puedan acceder. Otro elemento importante para ir terminando con la idea del proyecto de modernización es que incorpora el calendario parvulario, que es muy importante también porque actualmente nosotros nos basamos en el calendario del Ministerio de Educación para el sistema escolar, que no siempre tiene que ver con las características y con la forma de funcionar de la educación parvularia. Y quizá uno de los elementos más importantes tiene que ver con el dotar a las modalidades educativas no convencionales o alternativas que existen en nuestro país, que son un montón, que aportan una oferta flexible de educación parvularia y en espacios y en lugares donde la educación tradicional no puede llegar, espacios, por ejemplo, de dispersión. Vamos a dotar a estas modalidades de características que les permitan estar al mismo estatus y con las mismas características que los programas que son más convencionales o tradicionales. Así que este es un proyecto que es muy importante y que va a contribuir justamente a esta perspectiva de seguir transformando y fortaleciendo la institucionalidad de la educación parvularia. Yo me alegro mucho eso de los programas alternativos o no formales, que posiblemente algunas de las familias que nos están viendo están sus niños en ella, porque en realidad estos programas están a veces en sectores de difícil acceso, en lugares lejanos, ¿no? Donde cuesta llegar y se llega de otras formas. Se llega con educadoras visitadoras, se llega con medios de comunicación, una serie de alternativas. Entonces, eso, y tienen tanto valor como un jardín infantil, y eso es importante. Así es. María Victoria, y para ir cerrando, no puedo dejar de inspirarme en lo que dice acá, la educación parvularia, que la educación inicial que queremos, exactamente preguntarle a usted cuál es la educación parvularia que queremos, que usted quiere, con la que sueña, la que nuestros niños y niñas se merecen. A ver, una educación parvularia que tanto en sus modalidades jardín infantil como en las modalidades alternativas que recién hablábamos, por supuesto fuera de la mejor calidad. ¿Y qué significa eso para mí? Bueno, primero que ojalá tuviéramos cobertura para el 100% de los niños, ojalá, ¿no? Y eso depende de los recursos y de las capacidades de gestión y todo eso. Nos vamos a ir acercando a eso de a poco. Pero que lo que se haga, ¿no? Sea realmente un proyecto donde la familia, la comunidad, el programa educativo que realiza, ¿no? Todo el personal profesional y técnico de las comunidades educativas, de los centros infantiles, sean cada día más basados en respetar y favorecer las características, necesidades e intereses y fortaleza de los niños pequeños. Porque de los niños pequeños se tiene una visión muy limitada, como que porque son pequeños no tienen capacidad casi de nada. Entonces, el pensar que son unos maravillosos seres que confían en nosotros, para empezar, ¿no? Unos maravillosos seres creativos,
que se les ocurren las cosas más increíbles, que dan respuesta que las llamamos hipótesis, a las cosas más extrañas, pero desde su ser de niño, porque no estamos esperando una solución científica, ¿no? Eso no es para ellos, sino de su imaginación, de su sentir. Entonces, una educación que realmente haga que vivan su etapa plenamente y se puedan incorporar al resto del sistema con todo el despliegue de sus potencialidades, pero con ganas de aprender, de tener y vivir el gozo de aprender y de ser. Eso sería para mí un poco. Qué bonito y qué coincidente con el propósito de la Subsecretaría de Educación Parvularia, donde estamos trabajando justamente para ejercer ciudadanía desde la sala cuna, para brindar a los niños esas oportunidades en que puedan incidir en la sociedad, ser parte de los espacios públicos y aprender, desarrollarse y jugar libremente, que es lo que ellos necesitan y se merecen. Así que quisiera agradecer esta interesante e inspiradora conversación que hemos tenido, María Victoria. También agradecer, por supuesto, a la biblioteca del Mineduc, que se encuentra acá en el Metro Moneda y que podemos además consultar y acceder en su catálogo en biblioteca.mineduc.cl. Creo que este espacio de conversación acerca de la educación inicial que queremos es tremendamente importante y tenemos que tratar de desarrollarlo siempre que podamos. Quiero también agradecerte con este regalito que es el PIN de los 160 años de la educación parvularia pública, para que te lo lleves de recuerdo y con mucha gratitud. Esto es algo muy significativo. Muchas gracias. 160 años a favor de los niños, ¿cierto? Bueno, y como sabemos y hemos reflexionado, cuando la educación parvularia avanza, Chile avanza. Bienvenidas y bienvenidos a La Educación que Queremos, un espacio donde conversaremos sobre los enormes desafíos que hoy enfrenta el sector educativo. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.